Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos. Biológicamente, envejecer es una acumulación progresiva de daños, ¿no? Y de errores que nuestro cuerpo, a nivel celular y molecular, pues va teniendo, ¿no? Es un deterioro progresivo. Aparecen lo que se llaman las células zombies, son ese tipo de células que ya no funcionan, tampoco mueren, tampoco desaparecen. Factores externos, como puede ser pues, el estrés, la mala alimentación, la falta de sueño, la falta de hidratación, el sedentarismo, que también es unos factores que también afecta muchísimo, nos lleva a envejecer mucho más rápido de lo normal. Dormir poco y mal, check. Estrés, super check. Comer lo que pillo y cuando puedo. Cada parte de nuestra rutina la que hace que de una u otra forma envejezcamos un poco más, ¿no? Si tuvieras que quedarte con una única cosa que una persona pueda empezar a atajar desde ella, ¿con cuál te quedarías? Lo primero somos nosotros. Fíjate qué cosa tan tonta. Mirarte al espejo y sonreír al espejo por la mañana, aunque no tengas ganas de sonreír, esto va a activar en tu cerebro una serie de mecanismos que te van a ayudar a sentirte mejor. Bueno, pues hoy en Generación EdTech tenemos a Sergio Colado García, divulgador sobre ciencia y tecnología, que viene a hablarnos de una preocupación que yo creo que todos tenemos. ¿Se puede hackear la vejez? De todo esto vamos a hablar con nuestro invitado. Sergio, ¿qué tal? Muy bienvenido a Generación EdTech. Buenos días, gracias por vuestra invitación. A ver, a mí, preparando esta entrevista, se me ocurrían un montón de preguntas súper impactantes para empezar y enganchar a la gente que nos está escuchando. Pero ya yo te propongo asentar las reglas del juego y entender bien qué es la vejez, para luego ya a partir de ahí tirar del hilo y ver si podemos o no combatir esa vejez. Vale, pues mira, primero de todo yo lo que creo que primero lo que debemos es pues considerar muy bien qué significa esto de envejecimiento, ¿no? Que no es simplemente el paso del tiempo, no es simplemente hacerse mayor, sino que tiene muchas más cosas, ¿no? Biológicamente, envejecer es una acumulación progresiva de daños, ¿no? Y de errores que nuestro cuerpo, a nivel celular y molecular, pues va teniendo, ¿no? Es un deterioro progresivo de organismos, de órganos, de tejidos y bueno, y en general pues es esa falta o ese deterioro que vamos teniendo poco a poco, ¿no? A medida que envejecemos, ¿no? A medida que vivimos, pues nuestro sistema de reparación, el de nuestro cuerpo, empieza a fallar, ¿no? Cuando somos jóvenes no falla tanto, pero a medida que vamos acumulando pues años, pues también se va acumulando pues daños en el ADN, las mitocondrias, que son nuestras fábricas de células de energía celular, pues también pierde eficiencia. Aparecen lo que se llaman las células zombies, que son ese tipo de células que ya no funcionan, pero que tampoco mueren, tampoco desaparecen, y por lo tanto lo que hacen es generar inflamación. Y en fin, envejecer pues es una pérdida de información, ¿no? Es que nuestro cuerpo va olvidando cómo tiene que recuperarse, cómo tiene que regenerar y cómo tiene que ir corrigiéndose, ¿no? Y además de todo esto, hay otra serie de factores, ¿no? Hay factores externos, como puede ser pues, el estrés, como puede ser la mala alimentación, como puede ser pues, la falta de sueño, la falta de hidratación, el sedentarismo, que también son unos factores que también afectan muchísimo, ¿no? a que estos daños en realidad pues no es que no aparezcan por culpa solo de esto, sino que lo que hacen es que los aceleramos, ¿no? Y por lo tanto, en resumen, podríamos decir que el envejecimiento, como punto de partida, el envejecimiento es una acumulación de fallos de mantenimiento en el cuerpo, y es un fallo que además empieza muchísimo antes de que nosotros veamos ni siquiera las primeras arrugas o las primeras canas, con lo cual es muy importante tener en cuenta esto, que el envejecimiento no es cuando llegamos a cierta edad, sino que puede empezar mucho antes, ¿no? Claro, aquí hay un investigador de Harvard que ha sido bastante, no sé si polémico o famoso por sus declaraciones, pero David Sinclair, que ha afirmado que la vejez no es algo inevitable, sino que es una enfermedad y que como tal la vejez se puede curar. Sergio, ante tamaña afirmación, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes? A ver, vamos a ver, yo en parte puedo llegar a entender, no compartir del todo, pero sí puedo llegar a entender o alinearme con esa perspectiva. No me gusta mucho utilizar la palabra enfermedad en el caso de vejez. Yo no considero eso una enfermedad, pero sí que es una afirmación cuando menos es provocadora y valiente, ¿no? Porque además importante, ¿no? Es matizable, claro que sí, pero creo que es necesaria. Es necesaria porque seguimos viendo la vejez como si fuese algo inevitable, ¿no? Como algo que no podemos hacer nada para prevenirla. Sinclair lo que nos viene a decir en realidad es que no es que no debamos envejecer, ¿no? Lo que dice es que podemos ralentizar y podemos revertir en muchos casos estos procesos que provocan el envejecimiento, y yo creo que eso es precisamente lo que nos debemos de quedar y lo que respalda la ciencia en sí mismo, ¿no? Hoy en día ya sabemos que podemos regenerar pues algunos tejidos, podemos reprogramar células, podemos incluso eliminar células envejecidas.
Y aunque todavía no se puede curar la vejez como si fuese una enfermedad, porque yo creo que no es una enfermedad, sí que podemos tratarla pues con un proceso, como un proceso que es biológico y que es intervenible, ¿no? Por lo tanto, más que enfermedad, yo diría que sí que podemos entender lo que es algo que se puede trabajar, que se puede tratar, y por lo tanto, aunque no comparto 100% la afirmación, sí que la considero interesante, cuando menos, ¿eh? A ver, yo aquí he hecho un poco de trampa porque sé que tu pensamiento va un poco alineado también por ahí, porque recientemente te he leído un artículo que era, el titular era literalmente, eres viejo porque quieres. A ver, yo no quiero envejecer, ¿cómo es esto? Cuéntame. A ver, la verdad es que cuando escribí este artículo sí que lo que vengo a decir es que podemos hacer mucho más de lo que creemos, ¿no? Sí. Y no lo estoy diciendo bajo un punto de vista ingenuo o demasiado optimista, sino que intento basarme en la evidencia científica, ¿no? Hay aspectos como la alimentación, como el movernos día a diario, como descansar bien, incluso la manera de pensar, la manera en la que nosotros pensamos y planteamos las cosas también afecta en cómo envejecemos. Como te decía al principio, ¿no? El envejecer es un cúmulo de daños y de pequeñas acciones, de pequeños hábitos inadecuados que hacemos cada día y que hace que nuestro cuerpo, pues de alguna manera, y nuestra mente también, vayan perdiendo capacidad, ¿no? Hay muchos estudios, muchísimos estudios científicos reales que se basan precisamente en analizar estas variables, ¿no? Que hay desde pues cómo el estrés nos acorta, hay una parte que se llama los telómeros, que son los encargados de proteger el ADN, ¿no? Que son nuestras células, y bueno, ahí pensemos, por ejemplo, en ellos, por decirte un ejemplo, pensemos en ellos como los capuchoncitos estos que tenemos en los cordones. Imaginemos los cordones como si fuese pues nuestro ADN, pues imaginemos el capuchoncito, que son estos telómeros, ¿no? Y que cada vez que nuestras células se dividen, pues estos telómeros se van desgastando un poquito. Cada vez que avanzamos se van desgastando. ¿Qué pasa? Que si desgastan mucho y se acaban rompiendo, pues el cordón del zapato se nos va a deshilachar, ¿no? Esto es lo que le va a pasar al ADN, ¿no? Y entonces la célula ya no funciona bien. Si llevamos una vida tranquila, si no estamos estresados o tenemos estrés pero de alguna forma manejado, bien controlado, ¿no? Pues se desgasta más lentamente. Pero si vivimos estresados, si no tenemos cuidado en nuestro cuerpo, ¿qué sucede? Pues que se acorta mucho más rápido, ¿no? Otro aspecto, como te decía antes, pues es la falta de sueño, ¿no? El dormir mal es también pues uno de los aspectos que nos lleva a envejecer mucho más rápido de lo normal, ¿no? Es como llevar el coche al taller y no reparar nunca ninguno de los pequeños daños que tenemos, solo el más grave, ¿no? Y los pequeños los vamos dejando y al final se va acumulando y el vehículo pues acaba perdiendo prestaciones, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas más. El no moverse, por ejemplo, que además es muy importante, sobre todo para los que nos están oyendo, ¿no? Que a veces lo dejamos un poco ahí de lado, ¿no? El hecho de no hacer nada físicamente, ya no es que perdamos musculatura, perdamos pues que nuestro cuerpo se vuelva un poco más regordete o dejado de sí, ¿no? Sino que además piensa que moverse estimula mucho partes del cerebro relacionadas con el movimiento y por lo tanto las mantenemos activas. El no hacerlo hace que nuestro cerebro pierda, también se desentrene y por lo tanto va perdiendo, se va deteriorando. Entonces el artículo, al fin y al cabo, lo que yo venía a decir ahí un poco es que no es que te hagas viejo porque estás cumpliendo años, sino porque no estás trabajando tu cuerpo y tu mente en la manera que debieras, ¿no? De tal forma que incluso yo te diría que uno no es viejo porque cumpla años, pues se puede tener un cuerpo envejecido con una corta edad y a la inversa, tener una edad avanzada y tener un cuerpo mucho más joven y una mente mucho más joven que muchos de los jóvenes que tenemos. Con lo cual yo te diría que sí que es verdad que biológicamente y a nivel pues celular tenemos una serie de deterioros que se nos van a ir acumulando, queramos o no, pero podemos ralentizarlos muchísimo y es un poquito el reto de ese artículo que comentabas, ¿no? Fíjate que acabas de mencionar, yo creo que la rutina de un porcentaje brutal de la población española, por lo menos. Es decir, dormir poco y mal, check. Estrés, super check. Tema de comer lo que pillo y cuando puedo, en muchos casos check, ¿no? Es como, al final es cada parte de nuestra rutina la que hace que de una u otra forma envejezcamos un poco más, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto no nos descubres en principio nada nuevo porque todos de una u otra forma sabemos de manera, no sé, como racional que, hay que dormir pues esos 7-8 horas. Si me como una pizza es peor que si me como pues un garbanzo, etcétera, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, Sergio, y aquí viene un poco la pregunta, creo, difícil, ¿hasta qué punto esto es parte de la genética y de la epigenética de nuestro cuerpo y hasta qué punto tenemos control sobre la longevidad a la que vamos a llegar nosotros? Es decir, ¿las cartas están ya repartidas o muy repartidas desde que nacemos o hay un amplio margen de mejora?
haylo. Mira, acabas de decir una cosa súper importante y súper interesante. De hecho, si nos paramos a pensar, si nos paramos a razonar, nos daremos cuenta, y seguro que si hiciésemos un debate entre todos los que nos están escuchando y más personas, todos yo creo que más o menos llegaríamos a acuerdos en cuanto a cuáles son los hábitos realmente que nos permiten, de alguna forma, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra felicidad, nuestra atención, nuestros niveles energéticos, nuestro pensamiento, y son los que has comentado, no son más que pues eso, el dormir bien, el hidratarte, el no vivir estresado, o intentar, cuando digo no vivir estresado, cuidado, no me refiero al hecho de que no tengas estrés puntualmente, eso de hecho es necesario, es importante, o sea, el estrés no hay que eliminarlo de tu vida, es súper importante, pero hay que saber utilizarlo, ¿no? Claro. Pero el vivir constantemente estresado y el no tener ninguna pausa, eso sí que es el peligroso, porque es el que nos va provocando pues inflamaciones, deterioros y demás, ¿no? Y luego hay otro que es lo que te decía, muy importante, el pensamiento, el pensar que somos capaces de darle una vuelta a la cosa, que no es tarde, el típico razonamiento que ya es tarde, yo ya no llego, ya estoy mayor, eso es un pensamiento muy, muy, muy peligroso, y además es el principio del fin, ¿no? Me preguntabas, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con este cambio de hábitos. Al fin y al cabo, hay una parte, evidentemente, que tenemos, que es biológica, no podemos evitarla, nuestro cuerpo envejece, nuestras células por desgaste, por uso, como una máquina, pues se va deteriorando, pero hay una parte que depende de nosotros y que es ese mantenimiento y ese reformular o el enseñarle al cuerpo o ayudar al cuerpo a que se regenere mejor, ¿no? Que está ahí un poco dentro de ese ámbito que tú hablabas de la epigenética y demás, ¿no? Lo que estamos buscando con ciertos hábitos, o lo que conseguimos con ciertos hábitos, va para un lado o va para el otro, va para deteriorar o va para ayudar. Y esto no es cuestión de una sola vez. A veces hay personas que, ahora han escuchado este podcast y dicen, pues me han dicho que hay que dormir, lo que decías, no, pues más de 6-7 horas y además de calidad, porque puedes dormir 12 horas y de mala calidad tampoco te sirve, ¿no? Pues a partir de ahora voy a hacer esto y lo hago una semana y a ver qué tal me encuentro. No, esto es ir sumando. Una sola vez de dormir bien, un abrazo, un comer bien una vez, no te va a ayudar a mejorar. Es un cambio acumulativo el que tenemos que hacer, porque lo que vamos a hacer es cambiarle a nuestro cuerpo la manera de procesar la información y por lo tanto de reaccionar a los estímulos y a las necesidades y a las situaciones, porque al final nuestro cerebro construye la realidad en cuanto a experiencia tiene, y por lo tanto el estrés no es más que eso, es que cree que estamos en modo alerta, cree que estamos en modo supervivencia, nos mantiene pues hiperconsumo de ciertas zonas y retención de grasas en el abdomen, porque pues resulta que creemos que vamos a tener energía y por eso engordamos con el estrés, ¿no? Claro, por hacer una vez ese cambio no lo vamos a hacer. Igual que a la inversa, tampoco no dramaticemos, porque una vez comamos mal una pizza o un no sé qué, tampoco es grave. O sea, yo siempre digo lo mismo, al final esto es un proceso de educar a nuestro cuerpo, de educar a nuestra mente para que funcione así, ¿vale? Y es ahí donde tenemos la oportunidad nosotros de mejorar. Otra cosa es que tengamos la voluntad, que precisamente para conseguir esto se requiere mucha voluntad y mucha autodisciplina. Pero bueno, ese es el camino que debemos de seguir. Si queremos no envejecer, lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotros y tener autodisciplina y voluntad y pasión por intentar darle esa vuelta, ¿no? Fíjate que has mencionado en varias ocasiones el tema de la mente, ¿no? De cómo pensamos. ¿Hasta qué punto es importante no solamente la parte de, bueno, ya es tarde o no es tarde para empezar a hacer deporte o para comer bien, sino el pensar como una persona joven, ¿no? Es decir, una persona activa, una persona... ¿Hasta qué punto eso influye en lo que pasa después en nuestro cuerpo? Pues mucho, porque lo que nosotros le decimos ya no solo en el envejecimiento, cualquier cosa que hagamos, piensa que nosotros, lo que te decía, el cerebro no tiene conocimiento de la realidad, la construye, ¿no? La construye en base a ¿qué? En base a los inputs, a la información que le damos, a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que nos decimos. Claro, si nosotros estamos mandando un mensaje constantemente de que estoy hecho polvo, que no vale nada esforzarse, que tal, al final nuestro cerebro se está acostumbrando a tener una sensación de decir, bueno, ¿en qué situación estoy, no? Te decía, el estrés es estoy sometido a presión o creo que tengo un riesgo, algo fuera de mi entorno me provoca una situación de peligro, por lo tanto entro en modo hiperalerta, hipervigilancia, eso es el estrés, al fin y al cabo. El hecho de que creamos que ya no podemos cambiar nuestra manera de hacer, que estamos envejecidos, que ya no vamos a hacer nada, que no vamos a aprender nada, que nuestro cerebro no es capaz, estamos provocando bloques, porque estamos llevándole
información a otra cosa. El cerebro lo que hace al final es intentar mantenernos con vida, ¿eh? No nos olvidemos. Nuestro cerebro intenta mantenernos con vida. Y de hecho, por eso estamos constantemente tomando decisiones de manera inconsciente. Aunque creamos que somos muy conscientes, somos muy racionales, no somos tan racionales, somos bastante inconscientes y nuestro cerebro tira de sus experiencias y de aquello que cree que tiene que hacer para mantenernos con vida. Y una de ellas es, pues te mantengo hiperalerta, otra de ellas es te mantengo con energía al mínimo, otra de ellas es tal. Claro, si nos equivocamos tomando la decisión y estamos diciendo al cerebro que estamos en una situación en la que no estamos, lo que hacemos es tensar ciertas partes de nuestro cuerpo para hacer según qué actividades. Y esto es lo que nos sucede, ¿no? Entonces el cerebro ya no es hackear el envejecimiento, es hackear el cerebro, que podríamos hablar de ello más que otra cosa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es guiarle nosotros y decirle qué es lo que debemos y qué no debemos. Y es muy complicado, porque pensar cuesta, consume energía también en sí mismo, por lo tanto es complicado. Así que es importante el crear un hábito, porque el hábito al fin y al cabo es lo que hace que le grabemos, prácticamente es como grabarle en la memoria de nuestra memoria cuáles son las actividades, las acciones que debemos de seguir, y entre ellas pues sería esta, ¿no? Sería el dormir mejor, no comer según qué cosas, hacer esos 5 minutos de deporte al día que no tiene por qué ser el gimnasio, el decirnos a nosotros que somos capaces de hacer las cosas y por lo tanto esto nos va a motivar a seguir esforzándonos sin que nos cueste demasiado. No me atrevo a decir personas con éxito porque yo no soy de los de hablar de gente con éxito, gente sin éxito, no, yo creo que todos de alguna manera hacemos algo y conseguimos cosechar nuestras propias victorias, nuestros propios éxitos, ¿no? Cada uno tiene que sentirse bien con allá lo que hace y allá lo que está haciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que aquellas personas que de alguna forma sanamente, y hablo sanamente porque luego hay mucha literatura respecto, libros de autoayudas, gurús, frikis varios que hablan de muchas cosas, ¿no? Pero aquellos que sí que mantienen una postura pro juvenil, por decirlo de alguna forma, son aquellos pues que están llevando a cabo una serie de hábitos en favor de no provocar inflamación en ciertas áreas del cuerpo, desgaste innecesario, mejora de los procesos cognitivos para que sigan trabajando y se sigan ejercitando, un cuidado del propio cuerpo y mente, todas estas actividades, ¿no? Y esto no viene del azar, no viene de una sola toma de decisión, sino que viene de un conjunto de cosas y de hábitos, como te decía, que es la que nos lleva a transformarnos ahí, entre ellas precisamente la de creer en nosotros y hablarnos de una manera positiva y tener una actitud positiva, porque nos va a llevar a muchas cosas más, no solo al dormir mejor, sino incluso a reaccionarnos más, a tener una actitud mucho más altruista, que también nos va a reinfluir o reimpactar a nosotros de una manera positiva. Y hay una serie de cuestiones que son las que vendrían ahí de la mano un poquito, o sea, ¿no? Punto uno, Sergio, por ir un poco ayudando a la gente que nos escucha, nos ve, a intentar poner un poco de orden en su vida y ver hasta dónde pueden llegar a estirar esto del envejecimiento. El punto uno sería empezar a hablarnos bien a nosotros mismos y a tener una especie como de, no sé si negociación con nuestro propio cerebro, ¿no? Pues por ejemplo, yo muchas mañanas que intento entrenar temprano me levanto y digo, ¡guau! ¡Qué cansado estoy! Ya voy mal, ¿no? O sea, ya voy mal, tendría que levantarme, aunque sintiera que estoy como cansado, tendría que decir, venga, basta, no sé qué, ¿no? ¿Cómo sería eso? Mira, esto que estás comentando es la gestión emocional, al fin y al cabo, ¿no? Seguro que los que nos escuchan dirán otro con el rollo de las emociones, porque ahora está todo el mundo con el mundo de las emociones. Yo lo siento, pero es lo que hay, ¿no? A ver, el tema... Hay una base científica, ¿no? Que no sí, es... Sí, no es nada... sí, correcto. Claro, el tema emocional aquí lo podemos abordar de muchas maneras. Podemos sentarnos a hablar en plan, pues os vendo la moto de las emociones y tal, lo bueno que es ser feliz y tal. No, eso no es el camino. Todas las emociones tienen su parte positiva y hay un trabajo de entender que sentirte mal, sentirte triste, enfadado y tal, es positivo y es bueno para tu cerebro, es bueno para tu cuerpo, es bueno precisamente para el envejecimiento. Pero sorpresa que hay que saber utilizarlo, ¿no? Cuando digo gestión emocional me refiero a que la gestión emocional mal llevada, mal regulada, mal utilizada, es decir, intentar forzarte a ser feliz cuando no tienes que ser feliz, por ejemplo, es una gestión mal utilizada. Ahora has hecho un comentario que ahora te comentaré, de levantarte y no puedo levantarme y me tengo que forzar. Pues a lo mejor no tienes que forzarte un día, ¿no? A lo mejor es un proceso un poco más largo. Pero te cuento, voy por partes, empezando desde atrás, ¿no? La gestión emocional mal llevada lo que nos va a llevar es a activar cortisol, a bloquear el sistema inmune, a empeorar la calidad de sueño, a comer peor, te va a llevar una serie va a desencadenar una serie de cuestiones que vienen un poco también, pues el hecho de que
te vas a autoculpar, te vas a autopresionar, vas a llevarte una serie de mecanismos de defensa a tu propio cuerpo que van a hacer que sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? La gestión emocional bien llevada, el qué es lo que sientes realmente, el cómo te sientes tú y el intentar llevarte a bien a ti, primero es respetarte a ti mismo, entenderte a ti mismo. Como persona, ese sería el primer paso, lo has dicho muy bien. Primero de todo vamos a trabajar nosotros. Te has de querer a ti mismo, ¿no? Has de querer cambiar, has de querer sentirte bien, ¿no? Y no has de culparte por no sentirte bien. El culparte porque tienes un mal día o culpar a otro porque el jefe es tóxico, no sé qué, que esto también se habla mucho, eso es un error gravísimo, ¿no? No hay que ni culpar a nadie ni tampoco quitar tu responsabilidad. Tu responsabilidad está en ti, ¿no? En intentar sentirte tú. Entonces, lo que hay que hacer es poco a poco ir llevándote al camino al que tú quieras. Lo primero es sentirte bien. Sentirte bien contigo mismo significa el hecho de no culparte de aquello que has hecho mal, no culparte porque has comido mal, no culparte porque no duermes suficiente, no culparte porque tienes más arrugas o no sé qué, o no haces tal. No, eso es lo peor que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es, oye, mira, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que siento? Saber cuáles son mis limitaciones e ir buscando pequeños cambios, ir introduciendo pequeños cambios para mejorar. Lo ideal sería dormir no sé cuántas, 8 horas como mínimo, claro. Comer súper bien, pero si empezamos a hacer la lista de todas las cosas que son positivas para nuestra salud de envejecimiento, probablemente nos daremos cuenta de que es inviable para nuestro bolsillo y para nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces no es una cuestión de hacerlo todo, es una cuestión de hacer aquellas que realmente podemos y cuantas más mejor, y sumar en la balanza, ¿no? Esto sería lo primero, y a partir de ahí ir introduciendo pequeños cambios. Sí que es lo que decías, ahora vuelvo a lo que me comentabas, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y no has dormido suficiente porque te has levantado pronto, no sé qué, hombre, no es lo ideal, intentemos cambiarlo. ¿Qué hay que hacer para cambiarlo? Pues a lo mejor hay que introducir otros cambios, como que a lo mejor, pues bueno, ¿por qué te has levantado tan pronto? ¿Porque tenías que estudiar por un examen? ¿Porque tenías que ir al trabajo? ¿Porque tenías algo en la cabeza que te estaba bailando porque no lo hiciste el día anterior? Pues a lo mejor hay que buscar primero el mecanismo de cómo evitar eso, cómo evitar que duermas mal para cambiar ese hábito. No el decir, es que me tengo que levantar sí o sí, es que eso es peor. Peor hacer eso que hacer otro cambio. Entonces, lo primero es querernos a nosotros, saber que nosotros somos lo importante por encima de todo. Escuché una vez una película, me gustó mucho una frase que se podría asemejar, que es que un soldado herido es un soldado que no aporta, un soldado muerto es un soldado que no aporta nada a un ejército, ¿no? Y es la verdad, si tú no te cuidas a ti mismo no vas a ayudar nunca a nadie ni vas a mejorar nada, ¿no? Por lo tanto, lo primero eres tú. Esto no quiere decir que seas avaricioso solo contigo mismo y se acabó, ¿eh? Significa que primero eres tú. Y como primero eres tú, primero lo que tienes que hacer es buscar cuáles son esos mecanismos, las cosas, entenderte y buscar cuáles son esas pequeñas cosas que puedes ir introduciendo. Y las vas poco a poco introduciendo. No es cuestión de cambiar de hoy para mañana, tampoco lo vas a hacer, porque te vas a generar precisamente estrés innecesario, ¿no? Es pequeños cambios y a partir de ahí sí, ahí empezamos en la rueda de todo lo demás, ¿no? ¿Qué cosas son buenas? Pues dormir bien, beber agua, parece mentira, pero beber esos famosos 1,5 litros, 2 litros de agua. Esto a mí me pasa un montón, a mí se me olvida beber agua, o sea, y nos pasa a todos. Se me olvida, digo, pero he pasado la mañana entera sin beber ni una gota de agua, ¿qué pasa aquí? Pero sí. Es que no tengo yo mi cuerpo se olvida de darme la señal, o ¿cómo va esto, Sergio? Esto te lo estoy diciendo yo, y yo soy el primero que a veces me olvido, pero bueno, es intentar introducir, pues eso, hábitos. Lo mejor que se puede hacer para introducir hábitos es buscar rutinas que nos ayuden de una manera inconsciente a hacerlo. Es decir, primero hay que hacerlo conscientemente, forzar al cerebro y buscar esas rutinas, esos hábitos. Seguro que más de uno habrá oído hablar de los famosos anclajes de estos del PNL o de la psicología o del deporte y tal, ¿no? Esos anclajes al final son esos hábitos que de manera haces todo automáticamente para que te lleve a una situación, ¿no? Pues a lo mejor hay que hacer algún anclaje para que te acuerdes de beber agua. Pues cuando pase no sé qué, beber agua. Entonces repetir y tu cerebro automáticamente lo hará. Igual que conduces, igual que vas en bici, lo haces automático y no te das ni cuenta, pues beberás. Tener una botellita ahí, ahí cada uno tiene que buscar sus metodologías, ¿no? Hay la típica botella que te dice lo que has de beber a cada hora y la vas bebiendo. Hay quien tiene unas alarmas en el móvil o en la tecnología o con el reloj. Hay quien tiene la disciplina de hacerlo uno automáticamente, pero sí que es verdad que hay unas cuantas cosas que son muy importantes, y entre ellas pues está la de hidratación, no solo para el cuerpo, también para el cerebro. El cerebro no hidratado es un cerebro envejecido y dañado, y el cerebro es el primer motor que tenemos para intentar trabajar esta parte, con lo cual es súper importante. Tenemos el sueño, el dormir bien y dormir en cantidad. ¿De las 8 horas es sí o sí 8 horas o más, puede haber más o menos? Sí, es más o menos, ¿no? Que digan, no, yo con 6 tiro bien.
Bueno, es más o menos. Ahí el tema de dormir hay varias cuestiones, ¿no? Uno de ellos es que mientras estás estirado, ya no durmiendo, estirado, no vas a forzar la columna, ¿vale? No vas a estar sentado como estamos ahora sentados bloqueando la columna. Eso va a hacer que las articulaciones no te presionen los nervios, por lo tanto ya la fuerza de la gravedad sobre ahí, pues cuanto más rato estés estirado, mejor. No puedes estar 24 horas estirado, tampoco es lo conveniente, pero es unas cuestiones. El otro es el poder relajarte. Dormir, piensa que cuando nosotros dormimos lo que hacemos es limpiar, ¿no? Cuando dormimos y dormimos bien, nuestro cerebro limpia restos de proteínas, de residuos que quedan en nuestra mente, en nuestra corteza. Y esa limpieza que hace es necesaria. Si no lo haces es como si estuvieses dejando la basura en tu casa, la vas acumulando. Hoy no limpio, hoy tampoco, se hace tu cerebro, ¿no? Llega un momento que tienes tanta que ni encuentras las cosas y a lo mejor algunas hasta se te estropean por la acumulación, ¿no?, de residuos. Pues todo lo que pasa al cerebro. Por eso es importante dormir, es muy importante dormir y dormir bien, ¿eh? Y continuadamente, más o menos, sí. Que no me vale que sea, bueno, ya dormí el fin de semana, pero durante la semana me doy machaque, ¿no? No, la eso ciencia no ya demuestra que no es acumulativo. Piensa que cada vez que dormimos hay un proceso de limpieza, de eliminación de residuo en el propio cerebro y el cuerpo, entonces eso se tiene que eliminar. Si lo haces de golpe otro día, empieza limpiando y luego cuando ha parado ese proceso ya no sigue, ya puedes tú dormir, descansarás a lo mejor. Nunca se recupera sueño. No, bajo la perspectiva de limpieza del cerebro. Físicamente puede ser que algo más recuperes de lo que es dolor de no sé qué muscular, pero no lo vas a recuperar, no se recupera, ¿no? De todo lo que nos estás contando, Sergio, que al final son cosas, como decimos, muy cotidianas: dormir, beber agua, alimentarse, deporte, también la parte que comentabas antes, ¿no?, de relaciones sociales con el tema del abrazo, por ejemplo, ¿no? De todo esto, si tuvieras que quedarte con una única cosa que una persona pueda empezar a atajar desde ella, ¿con cuál te quedarías? La que te decía, lo primero somos nosotros, es cambiar el pensamiento, la manera de pensar. Lo más importante, pero clave, es no creerte la típica frase que constantemente, es que yo ya llego a cierta edad que ya no. Que ya no puedo, ya no estoy, o que no puedo, que no tengo la capacidad porque mi día a día me lo impide. Eso, cambiar esa mentalidad, eso es lo primero de todo. Si eso lo cambiamos, si empezamos a decirnos, aunque solo sea decírnoslo, fíjate qué cosa tan tonta, mirarte al espejo y sonreír al espejo por la mañana, aunque no tengas ganas de sonreír, esto va a activar en tu cerebro una serie de mecanismos que te van a ayudar a sentirte mejor. Esas actitudes, esa actitud, el cambiar el pensamiento que tenemos ante las situaciones de la vida, ya no solo para envejecer, para cualquier cosa, nos va a llevar a muchísimas cosas positivas, muchísimas. Esa es la primera de todas, cambiar la manera de pensar. Es que es muy interesante, Sergio, porque claro, nos está rompiendo un mito que era la taza de Mr. Wonderful con los mensajes de purpurina, que todos, bueno, nos reímos con ellos y tal, lo sentimos como muy ñoños, ¿no? Como que, bueno, que es algo para vender, ¿no? Pero realmente es así, es decir, que la actitud de una persona y el cómo se habla tiene un efecto real en su salud y en su longevidad. Sí, wow. Sí, bueno, y en todo, y en el deporte, y en el trabajo, si tú no y en el estudio, si tú te dices, yo que soy muy malo para matemáticas, no voy a aprender nunca, no voy a probar nunca, pues te vas a bloquear en matemáticas. Estos son unos problemas que tienen nuestros chavales hoy en día con ciertas materias, ¿no? Que les inculcan tú no vales para esto y tú te bloqueas, ¿no? Y el bloquearte hace que tu cerebro ya no procese de la misma manera, incluso lo bloquee, lo elimine y lleve energía a otras partes, ¿no? El hablarte es algo importante. También te digo, cuidado con esto, ahora no caigamos en el equívoco, igual que se habla mucho también de los abrazos. Los abrazos son muy positivos, ¿no? Sí. Dar abrazos es súper potente, pero un abrazo solo o una taza de Mr. Wonderful sola no te va a salvar la vida, ¿no? Tampoco es cuestión de todo lo hago mal, pero me pongo la tacita y el muñequito con la cabezón que dice, eres el mejor papá del mundo. Fenomenal, fantástico, es muy chulo el muñeco, pero si uno solo no te vale. Hay un conjunto de cosas, pero sí, es el primer paso, eso sí, evidentemente es el primer paso. Y tener estas tazas, yo lo defiendo, las tazas, estas camisetas, van bien, porque de vez en cuando apoyan. Mira, hay una cosa que te voy a decir que ya no son los de envejecimiento, ya para que los que nos escuchan, que son muy buenas, yo siempre digo lo mismo a todo el mundo. Cuando quieras hacer algún cambio en tu vida y tengas algún objetivo, quieras montarte tu lista de objetivos, apúntatelas en un papel y ponlas en un sitio donde las veas, en tu cartera, en la nevera, al lado de la pantalla del ordenador, donde tú lo veas cada día, para que las veas, para que te lo recuerden. Solo el mero hecho de que tú lo veas y tu cerebro lo lea, hace que entre en juego todo un mecanismo de respuesta y de acción que puede llevar, no digo que siempre lo consigas, pero como mínimo va a empezar a arrancar el mecanismo, el motor de voy a actuar. Luego hay que seguir con una serie de etapas, no solo basta pegarte la tacita o el mensaje, no vale solo con eso, pero es un primer mecanismo de conexión, y a partir de ahí sigue todo el proceso. Es el que tienes que seguir trabajando, el que tienes que seguir esforzando. Por eso te decía que es tan importante el cambiar el pensamiento, porque si yo tengo inputs, tengo estímulos que me están llamando la atención, me están pidiendo que hago cosas, y además
tengo una actitud para ello y una motivación y una pasión para hacer ese cambio, lo voy a hacer. Si no, ya te puedo poner yo los mensajes que tú quieras, que vas a decir qué mensaje más chulo y te vas a marchar, no vas a hacer nada más, esto está claro. Claro, antes hablaba Sergio del cortisol asociado evidentemente al estrés, ¿no? Al final todo es química en nuestro cerebro y lo que tenemos que intentar es que entren químicos buenos o químicos que son adecuados en ese momento y no entren los que no son adecuados, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, que es necesaria en ciertos momentos, pero todo el día enganchados a la dopamina, en este caso al móvil, es un problema, ¿no? ¿Hasta qué punto nos está envejeciendo el teléfono móvil, el abuso del teléfono móvil? Bueno, tiene otros factores, ya no es el envejecimiento, ¿no?, del móvil. Cuidado, es que aquí hay que tener un factor que además esto, cuidado, porque hay mucho gurú por ahí que te habla de meterte cosas en el cuerpo y psicodélicos y rollos, Sí. y luego hay una vertiente brutal del neuro, todo es neuro. Ahora, antes era eco, no sé qué, ahora todo es neuro. Ahora tú pones un cerebro y un neuro delante de lo que sea y ya lo vendes como churro, neuro no sé qué, neuro no sé cuánto. Cuidado, a ver, sí, es verdad, tenemos químicos, también tenemos otras cosas que no son solo químicos, no solo tenemos químicos en el cerebro, tenemos muchas cosas y tenemos también lo que te decía, experiencia y una serie de hábitos que vienen relacionados con la actitud, con el comportamiento que tenemos. No solo es neurotransmisores, no solo es dopamina, no solo es oxitocina, no solo es serotonina, hay más cosas, pero es una de las cosas que hay, lo que te decía, es un compendio de cosas. En cuanto al el exceso de la dopamina, del enganche este que decías, que bueno, es el mismo del juego a las maquinitas, Por ejemplo. y muchas otras cosas, ¿no? Hombre, es peligrosillo por otras cuestiones, no solo por envejecimiento, no necesariamente el envejecimiento, evidentemente todo comportamiento anómalo o forzado te va a llevar a un deterioro de partes del cuerpo, pero no solo es eso. Pero sí que es negativo esa positividad tóxica, que hay mucha positividad tóxica, mucha búsqueda de la felicidad y del placer sin más, pues es un error gravísimo, es un error, además es peligroso, lo cual no quiere decir que tampoco sea malo, o sea, a ver, vamos a ver, todo en su justa medida, ¿no? Tampoco no es bueno, tampoco, hemos dicho antes, hay que hidratarse, pero tampoco te has de meter 8 litros de agua, porque vas a reventar, ¿no? Entonces, todo en su justa medida, ¿no? ¿Tiene impacto? Tiene impacto, efectivamente, el móvil tiene impacto, pero bien llevado y como herramienta no necesariamente tiene que ser un peligro. Pero como todo, vamos. Ahora, eso sí, el quedarte por la noche con el móvil ahí pegado, pues sí que tiene un impacto, por ejemplo, porque al final lo que va a hacer es que te va a hiperexcitar y cuando vayas a dormir no vas a conseguir dormir bien. Claro. Hay un compendio de cosas que sí que puede afectar. Para otras cosas puede ser perfectamente válido. De hecho, la tecnología, yo soy de los que defiende que la tecnología es una herramienta poderosísima. La hemos tenido, el fuego, podríamos considerarlo tecnología, mira lo que nos ha llevado, ¿no? De la evolución que nos ha llevado hasta el móvil o cualquier cacharrito actual, ¿no? La tecnología es positiva, es importante en su justa medida. Los neurotransmisores, todo el tema, todo lo que comentamos, la dopamina, la búsqueda de dopamina, de otra serie de químicos, es interesante, es importante en su justa medida y bien activado cuando está a activar, no pasándonos de frenar ni metiéndonos a los rollos estos de tomarnos no sé qué porque no sé quién ha dicho, ¿no? Eso es peligroso también, ¿eh? Equilibrio al final, ¿no? Se trata de tener un equilibrio. Y fíjate que el equilibrio yo creo que tiene poco el personaje de Bryan Johnson, que no sé si lo conoces, que es o le amas o no le amas, ¿no? Es decir, para los que no sepan de quién hablamos, Bryan Johnson es un youtuber que se autodenomina biohacker y cuyo objetivo vital es pues no morir. De hecho, en sus camisetas pone "Don't die", ¿no? No te mueras. A ver, Sergio, ya me estás indicando por tu expresión y por tus gestos que tú no vas muy en la línea de Bryan Johnson. No, en absoluto. A ver, mira, yo te voy a explicar un poco mi opinión, ¿vale? Esto es opinión, cada uno el tiempo dirá y se situará en su lugar. Es verdad que Bryan Johnson cuando empezó pues se vio unos cambios, yo creo cuando menos llamativos en su biología, por decirlo de alguna manera. No sé si habéis visto los últimos desenlaces, incluso su ceguera por meterse... Bueno, ha tenido una serie de barbaridades en su perfil y luego hay muchas denuncias en cuanto a sus relaciones con todos los proveedores y demás y investigaciones que ha hecho y la carencia total de evidencias empíricas y científicas más allá de lo que él pueda vender y lo que él diga vender, ¿no? Que es como siempre con la opacidad que hay y no es el único, hay más figuras que hacen cosas como él. Gran parte de lo que él le está vendiendo en cuanto a meterse cosas en el cuerpo y demás, no hay ningún estudio que demuestre o que garantice que no haya un impacto negativo a largo plazo en el cuerpo, con lo cual cuando menos hay que tomárselo con
con ciertas reservas y lejanía. Es verdad que yo también te digo que yo soy, de hecho, tengo por ahí un libro que escribí hace tiempo en el cual incluso hablaba de ciencias y de ciencia y tecnología extrema, de cosas que hay. Ahora te explicaré alguna relacionada con esto del envejecimiento y un proyecto en concreto del envejecimiento también parejo al no querer morirse, ¿no? Y yo ahí ya explicaba y anunciaba, de hecho, en uno de los capitulitos sacaba a la luz el Epur se mueve de Galileo, ¿no? de cuando tuvo que enfrentarse a si la Tierra gira alrededor del Sol o no, y tuvo que decir, pues vale, me desdigo, pero la ciencia demuestra lo contrario, ¿no? Entonces, si nos vamos ahí, podemos ver que ya quemábamos en la hoguera a científicos que se adelantaron a su época y que luego el tiempo nos ha llevado. Con lo cual, ante esto que te acabo de decir, yo no estoy alineado con Brian Johnson, pero tampoco hay una evidencia científica ni a favor ni en contra excesiva, o al menos clara, que desdiga o que dé validez. Lo mismo te digo, no dice una validez. Ahora bien, yo también te digo, yo creo que aquí tenemos dos discursos peligrosos, cuando menos el primero, el primer discurso es el de que el envejecimiento es normal y que no podemos hacer nada, lo que decíamos antes, que no podemos hacer nada. Es un mito muy cómodo para no autoexigirnos nada, pero es falso, ¿no? Y por lo tanto, este mensaje que nos paraliza y que evita que hagamos algo, es mejor no seguirlo. Pero por otro lado está el mito de extremo opuesto, de que si te metes, no sé, 4 suplementos o haces una dieta milagrosa, pues vas a vivir 150 años. Eso creo que es otro mito. Es otro mito porque además hay una barrera actualmente que la ciencia aún no ha conseguido superar, que es el envejecimiento propio del cerebro en cuanto al deterioro cognitivo que puede tener, y por lo tanto nos podemos encontrar con 150 años y ser un vegetal, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de afirmar estas cosas, porque no estamos ni preparados ni para ello, ni para sostener una sociedad de 9.000 millones de habitantes con 150 años. Bueno, no me abras ese melón, Sergio, porque entonces ya no salimos de aquí hoy, ¿no? De la ética de la inmortalidad, ¿no? Que se ha venido a este te quería venir, a la inmortalidad. Mira, no es el único, el discurso de este hombre no es el único proyecto. Hay otro proyecto que no sé si conocerás, que se llama Avatar 2045. Ajá. Es un proyecto que lo que proponía era, primero, en varias etapas, primero migrar la mente humana a dispositivos digitales, y luego migrar, una vez tengo dispositivo digital, como el cuerpo se va a deteriorar y no va a durar eternamente, porque 150 años no es toda la vida, no es eternamente, lo que se planteaba es luego migrar el cuerpo a un recipiente, a un receptáculo, a un droide, una máquina con forma humana, que luego incorpore el cerebro. Claro, ahí estamos migrando cosas y empiezan los debates de si la mente es nueva, no es nueva, qué es lo que tenemos ahí, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Si es la misma persona o no es la misma persona. Y luego, pues si nos basamos en lo que hemos visto en las películas, imagínate tú vivir eternamente, la distopía que puedes tener ahí en cuanto a los distintos mundos y recuerdos y el que va y que viene, ¿no? No sé si sería divertido, yo creo que sería muy aburrido en no morirse, pero bueno, cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? La psique humana no está preparada para eso, ¿no? En cualquier caso. Bueno, esto es lo que no sé si estamos como cerebro, no sé si estamos preparados para almacenar información eternamente. Si lo pasemos a un dispositivo digital, que es lo que sugerían, entre ellos hay pues gente mucho calado ahí detrás, Indra G, Dalai Lama, entre otros, Bill Gates, entre otros, son gente que apoya, ¿no?, ese tipo de proyectos. Digitalmente, lo que sería la transición digital, la inmortalidad digital, no sé si estaremos preparados y qué pasaría a partir de ahí en cuanto al control de reglas de quién activa, quién apaga o no apaga, quién transfiere esa cerebro o no, y cómo se interconecta, ¿no? Hay un debate cuando menos peligroso. Eso es el transhumanismo, ¿no, Sergio? El movimiento transhumanista. El transhumanismo sí mismo lo que propone es incorporar dispositivos en el cuerpo, ¿no? El ampliar nuestras capacidades humanas. Esto es lo que tiene el movimiento transhumanista, lo que promueve, ¿no? El vamos a mejorarnos. El debate de si eso es una nueva especie o no, o es una especie mejorada, y lo dejo, ¿no? Pero sí que el transhumanismo lo que promueve es esto. Realmente ya existe. Si queremos ser no tan llamativos y comerciales bajo la perspectiva transhumanista y no tan puristas en lo que es el transhumanismo en sí mismo, ya existen dispositivos que conectamos pues a invidentes para que puedan ver, mejora de la oída y tal, ¿no? El transhumanismo lo que dice es, oye, voy a meterme dispositivos para mejorar mis capacidades y aumentar mi conectividad y mis sentidos con el entorno, ¿no? El oír cosas que no podía oír, frecuencias que no existían, el oír los colores, por ejemplo. Hay un transhumanista aquí en Cataluña que lleva una antenita y tal, y que detecta frecuencias, ¿no? Pues esto es lo que busca un poco el transhumanismo. Se inició como una vertiente investigadora de qué sucede si conecto tal o cual sentido y qué es lo que pasa, y a partir de ahí pues
aparece como casi una religión, un montón de gente de seguidora, ¿no? Que empieza pues a hacer sus cosas y me pongo un chip y hago no sé qué y tal. Esto es el transhumanismo. ¿Tú lo ves esto que se va a desarrollar de manera normalizada en los próximos años o va a quedar como en un terreno para gente que quiera jugársela mucho? ¿Hasta qué punto se va a normalizar? Personalmente yo creo que la tecnología al fin y al cabo ya la tenemos a día de hoy. Ya llevamos dispositivos hoy en día que amplían nuestras capacidades, ¿no? Que nos mide el reloj el ritmo cardíaco, que nos dice lo que hay que hacer, que nos permite calcular más rápido. Ya empezamos a tener, sobre todo con la IA, empezamos a tener herramientas wearables que nos ayudan a hacer cosas, ¿no? Cada vez habla más de las BCIs, de las bandas que nos ayudan no solo a mejorar actividad, pues meditación, sueño y tal, por ejemplo, que son herramientas tecnológicas que nos ayudarían a lo que hemos hablado antes, sino que ya incluso nos permiten conectarnos a máquinas. No hablo de la conexión del cerebro que dice Elon Musk, de internet y tal, sino que hablo de otras cosas, ¿no? Todo, con lo cual ya existen dispositivos, de hecho a nivel ciertos colectivos, no solo militares, ya existen dispositivos que nos conectamos y nos amplían capacidades, que son gadgets, son elementos de quita y pon, ¿no? El transhumanismo promueve un poco más el que te lo incorpores en el cuerpo y sea parte de tu cuerpo. Yo eso lo veo un poco, yo creo que va a haber pues como los tatuajes, sin asimilarlo del todo, pero como los tatuajes, los piercings y demás, no habrá gente que llevará más cosas, menos cosas. Yo creo que habrá una fusión en su día mucho más liviana y mucho más ligera que el hecho de pensar que voy a llevar un cuerno conectado, va a haber no sé qué, ¿no? Yo creo que habrá pues estas cositas, ¿no? Sin duda yo creo que sí. De hecho ya las hay, anillos que te miden, hacen cosas, relojes, ya lo hay. Lo que pasa es que no lo entendemos como transhumanista como tal porque es otra cosa, ¿no? Yo creo que será un poco mixto, no va a ser tan extremo, pero algo habrá, sí. Fíjate que estaba pensando que, claro, ya tenemos esa tecnología, como dicen, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo una aplicación que me mide el sueño. Cuando estoy durmiendo, ¿no? Pues entiendo que por la respiración me graba el sueño y tal, y luego me dice la calidad del sueño, ¿no? Los anillos, los smartwatch, hay un montón de gadgets y sin embargo no hacemos lo más básico. Es decir, necesitamos como un montón de tecnología, pero luego lo más sencillo que es dormir medio bien, comer medio bien y hacer un poquito de deporte, no lo hacemos. Yo creo que estamos empezando la casa por el tejado, Sergio. Bueno, a ver, aquí como todo, como las modas y como las necesidades de mercado, y bueno, aquí podríamos abrir otro melón también, si claro, quieres, ¿no? Bueno, la industria tecnológica, en todos los aspectos, en la salud, en la sexual, en la educativa, en la industria, en todos los aspectos. Bueno, pues sí que es verdad que tiramos mucho, porque al final lo tenemos ahí, es una herramienta que tenemos ahí que nos potencia y nos permite incluso, pues no voy a decir tapar nuestras carencias, pero sí el mejorar nuestras virtudes, ¿no? Con lo cual es evidente y es normal que utilicemos la tecnología y la aprovechemos. Para eso está, yo creo que bueno es. Pero sí que es verdad que estamos en un momento también de reflexión. Yo creo que hay algunos que postulamos un poco el retorno a ese humanismo, un poco más al humanismo en la gobernanza digital, la gobernanza tecnológica, ¿no? Un poco más el humanismo actual, ¿no? La visión actual. Exacto, de recordarnos a nosotros mismos lo que somos y cuáles son nuestros límites físicos, y a partir de ahí el introducir la tecnología como esa herramienta que nos permite pues mejorar y potenciar nuestra calidad de vida y no solo nuestro bolsillo económico o ciertos aspectos, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que trabajar. Estamos en una era en la cual la información fluye de manera brutal, e incluso de los nuevos pseudolíderes y las nuevas religiones de individuos que salen en antena diciendo no sé qué chorrada o haciendo no sé qué estupidez y ahora la seguimos. Yo creo que eso creo y espero y deseo que se nos pase, pero es la situación actual que hemos tenido, de aprovecharle. Como siempre, los seres humanos siempre vamos por el camino más fácil al principio, y luego poco a poco vamos dándonos cuenta de aquello que nos sobra y lo quitamos, ¿no? Y en todo colectivo, en toda tribu siempre ha habido esto, ¿no? Un grupo que ha tirado más y luego ha acabado siendo rechazado y tal, ¿no? Y acabamos siendo siempre una cosa más, ¿no? Por el camino, desgraciadamente, pasan cosas, suceden cosas, pero yo quiero pensar que efectivamente vamos a tener un poco pues una transición en la cual vamos a aprovechar tecnología, pero también la vamos a ir poco a poco llevando y recordando. Aún así vamos a seguir pecando porque somos un animal que chocamos 3 veces, nos cruzamos 4 veces con una piedra, chocamos 4 veces con la piedra y una quinta y una sexta, vamos a seguir cometiendo errores. Pero eso es lo bonito de ser humano, el cometer errores, ¿no? Con todos los personas que tenemos en el planeta, siempre habrá líderes, siempre habrá seguidores, siempre habrá gente que cometerá errores y siempre habrá gente que innovará y que disrumpirá, ¿no? Y entonces es ahí donde iremos un poco jugando. Mientras haya seres humanos y haya planeta, seguiremos haciendo cosas y seguiremos avanzando y seguiremos cometiendo errores. Pero también te digo, es verdad que
dormimos mal, nos estresamos mucho, vivimos una época de mucho estrés, quizá más que de nuestros antepasados y cosas, pero también hay cosas que hemos mejorado respecto a ellos, ¿no? La esperanza de vida ha crecido no es por casualidad, es porque la salud ha mejorado, porque nuestros hábitos han mejorado y todo esto nos va a ir llevando. Y estamos creciendo en calidad de vida y en esperanza de vida, no solo por la tecnología sino porque ciertas cosas ya las estamos haciendo, pero siempre podemos hacer más y por lo tanto siempre nos podemos autoexigir más, y es ahí donde está la gracia, ¿no? Fíjate que antes comentábamos el tema de ese Avatar 2045, ese proyecto de subirnos a la mente a una nube o todos los gadgets que estamos comentando, es decir, al final un futuro muy tecnológico que a veces bordea lo distópico, ¿no? en ciertas ocasiones. Y yo te quería preguntar por tu opinión sobre estos muñecos reborn, que le han llamado, que ponen en las residencias de ancianos para que interactúen con ellos a falta de calor humano. Y cómo eso les ayuda efectivamente a tener mejor calidad de vida y por lo tanto prolongar su vida. ¿Qué sensaciones te produce esto? Esto va un poco lo que hablamos antes de gestión emocional y de los abrazos, va muy relacionado, ¿no? El hecho del aplicar estos conceptos, que no es metafórico, no es simbólico, es ciencia emocional, es de verdad. A ver, cuando tú te sientes querido, cuando nos sentimos acompañados, cuando nos sentimos útiles, realmente nuestro cuerpo reacciona positivamente. Además, literalmente, reacciona. Nuestro cuerpo, pues esas neurotransmisores que hablamos antes, en este caso, pues hay una sustancia, la oxitocina, que es una hormona, no es en realidad, es la hormona que la llama hormona del cariño, pues se activa más y lo que hace pues es reducir el estrés precisamente, lo que hace es aumentar, es mejorar, reforzar nuestras defensas, también activa zonas del cerebro, ¿no? que hacen que nos mantengamos mucho más predispuestos a la conexión, a la alerta y a la parte más emocional sana, ¿no? Y esto es lo que permite el abrazo, pero el abrazo no solo con nosotros, no solo un abrazo, y cuidado lo que te voy a decir, no tiene que ser un abrazo real, el cuerpo, nuestro cerebro, no distingue en sí mismo entre lo que es un cariño real y lo que es un acto simbólico. El abrazo lo detecta como tal y por lo tanto el abrazo de una persona o el abrazo a un bebé o a un animal, incluso un perro, es muy potente. Y estos muñecacos, estos robots estos hiperrealistas, estos muñecos hiperrealistas, los Reborn, ¿no? Que comentabas, ejercen esa función, ¿no? Activan el mismo circuito emocional, al fin y al cabo, que el abrazo a una persona, con cual es positivo. Pero lo que te decía antes, no solo el muñecaco, o sea, después un muñeco te doy un abrazo, fantástico, solo con eso no vas a hacer nada, ¿eh? Que en nuestra dieta de hábitos útiles para tener una buena calidad de vida, que además nos ayude a prolongarla, también tendríamos que incluir relaciones sociales de manera habitual, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Las relaciones sociales son súper poderosas. Otra de las cosas importantísimas es el aislamiento. Fíjate lo que nos pasó con el COVID, ¿no? Ese aislamiento, lo que provocaba en esa sensación, ¿no? Y esa mala sensación que teníamos en el cuerpo y la necesidad inmediata de interconectar con el mundo. No es casualidad, ¿no? Somos un animal social, somos un animal que necesitamos contacto. El más huraño de las personas necesita algún tipo de contacto y necesita sentirse acompañado y de alguna forma útil o que está ahí, ¿no? A un cierto amor por sentirse querido, vamos, y sentirse querido es un abrazo, es eso, ¿no? Lo necesitamos estar en contacto y eso es súper clave, el no aislarte, el tener contacto con los demás. Te decía antes un poco el hecho de que pensemos en el cambio de chip, de pensar de que somos capaces, nos va a llevar, entre las cosas de las que te decía, a estas, ¿no? A querer relacionarte, a juntarte con otros, a compartir, y el compartir nos va a ayudar a nosotros y a los demás, esa actividad, esa interacción. Una de las cosas, leía no sé de cuánto hace, creo que hace un año o 2 años, vi unos vídeos y unos artículos que hablaban de personas que habían estaban al final de su vida, ¿no? Estaban a punto ya de abandonar este mundo, ¿no? Y se les preguntaba cuáles eran las cosas que más echaban de menos. Y una de las cosas de las cuales coincidían todos era el tener más contacto, el haber estado más cerca de la gente, haber interactuado más con gente, porque algunos de los que habían estado exitosos a nivel económico y tal, habían prescindido precisamente de las relaciones humanas, no del 100%, pero en gran parte, y echaban de menos el estar en contacto, el no haber estado más en contacto con las personas. Fíjate qué cosa más curiosa. He tenido todo lo que he querido tener en mi vida, pero me ha faltado algo que es lo que realmente me había llenado, que es interactuar con otros, ¿no? Y es súper importante, es clave.
Qué bueno. Está recordando que me parece que incluso la OMS ha puesto el foco en esa soledad que cada vez más personas mayores, por desgracia, sufren autoimpuesta, ¿no? Porque no obligatoria, no obligada, pues, porque sus circunstancias son las que son. Y claro, eso les condiciona, ¿no? Incluso hay estudios que demuestran que las personas que viven solas tienden a vivir menos que las personas que comparten piso o que tienen compañía. Correcto, sí, incluso hay estudios, si quieres buscar los que alguno de los que estéis por aquí escuchando que le haga, pues le interese, incluso buscaos estudios de la gente que está en la Antártida trabajando y tal, que incluso el cerebro se reduce, se ha medido la materia cerebral, cómo se ha visto empequeñecida por estar aislado durante un determinado tiempo. ¡Wow! ¡Qué pasada! Bueno, pues Sergio, quiero cerrar esta charla contigo haciéndote la pregunta más difícil de todas, ¿no? A ver, yo que soy millennial, y si ahora pongo en práctica todos estos componentes de una vida sana que nos has indicado, ¿hasta cuándo puedo estirar mi vida? Bueno, eso es una bola de cristal, ¿no? Unos dirán más, menos, pero bueno, sí, lo que ahora, con el conocimiento que tenemos ahora científico sobre la mesa y sobre cómo tratar el cuerpo y tal, bien llevado, la esperanza de vida se está situando en fronteras entre los 90 a 100 años tranquilamente, es lo que se prevé que se puede llegar a conseguir de una forma más o menos sana y lógica. Eso no quiere decir que tú vayas a durar 100, igual dura 110 años, ojalá dure mucho tiempo, ¿no? También no puede durar menos, ¿no? Pero bueno, la sensatez y el conocimiento que se tiene ahora mismo en ciencia y tecnología sobre todo aplicada a esto, al análisis de datos, al conocimiento, a ciertos elementos que se pueden pues poner en funcionamiento como herramienta, ¿no? Pues estamos hablando de esas barreras de los 100 años más o menos. Para los que son más jóvenes, los que sean más jóvenes, los Z, pues estaríamos hablando de edades mayores, ¿no? Lo que se habla incluso a nivel conocimiento científico de, pues eso, del tratamiento genético, de nuevos medicamentos que puedan activar y desactivar ciertos hormonas y demás, pues estaremos hablando entre los 100, 120 años. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Me te preguntas, ¿por qué no más? Bueno, realmente por lo que te decía, porque hay una parte delicada que es el envejecimiento del cerebro. Cada vez además hay, por muchos motivos, también se está estudiando cuáles son los motivos reales, pero por muchos motivos, contaminación, aislamiento, deterioro, estrés, tal, no sé qué, pues hay se está detectando una cierta predisposición a enfermedades, no enfermedades, a deterioros y a trastornos de la mente, ¿no? Y ahí es donde hay el riesgo, porque cuando la mente falla, el cuerpo falla, y ahí es donde tenemos esos límites que nos acaban de ver. Hay estudios de investigación, de hecho hay uno muy gracioso basado en hormigas que son casi inmortales por culpa de una bacteria que les ataca, ¿no? Que permitirían un sostenimiento en los mecanismos de envejecimiento, de deterioro, que activan las células para que empiecen a regenerarse, ¿no? Las que se quedan desactivadas, hay una serie de mecanismos que se desactivan y por lo tanto las células ya no regeneran. Se ha descubierto cómo mantenerlo más tiempo activas, con lo cual podrían regenerar más, pero el problema es que regenerarían células relacionadas con las que se está consiguiendo, con el cuerpo, con la parte más musculatura y demás, pero el cerebro no se ha conseguido aún encontrar solución total como para asegurar el que nos transformemos en una situación mucho más peligrosa. Pero estaríamos hablando de esto, podemos tranquilamente estar hablando en fronteras de 120, 130 años. En las próximas generaciones puede estar llegando a esos niveles de vida. Otra cosa es qué hacemos con las pensiones, ¿no? Que eso es un debate para los políticos. No me abras el melón al final del episodio, porque entonces ya no nos vamos de aquí. Exactamente. Otra cosa es si las sociedades modernas está preparada para esto. De hecho, el otro día, publicaban en un canal de YouTube de divulgación un planteamiento que decía que Corea del Sur está prácticamente condenada casi a la desaparición por su desarrollo demográfico. Muy interesante, ¿no? Todo lo que diga. De todas formas, yo te diría que yo creo que el objetivo que nos tenemos que plantear todos no es llegar a los 100 años, 90 años, 120 u 80, es que los que los vivamos realmente con calidad. Eso es lo importante. Podemos vivir mucho con muy mala calidad de vida. Justo os iba a decir, ¿qué más nos da llegar a 120 si los últimos 30 años de mi vida no he tenido una calidad adecuada? Sí, señor. Ese es el mensaje. Pues Sergio Colado, muchísimas gracias por estar en EducaTech Group, en la Fundación EducaTech y en Generaciones Tech. Yo creo que nos llevamos un montón de ideas para implementarla y sobre todo nos quedamos con esa primera. Empezar a hablarnos bien a nosotros, a trabajar nuestra mente para poder a partir de ahí trabajar el resto de hábitos, ¿no?
Muy bien. Pues Correcto. muchísimas gracias. Un saludo. A ti, Jaime, a vosotros, muchísimas gracias y un placer estar con vosotros y aquí me tenéis, a lo que os haga falta. Gracias.